ver, imagina por un momento que presentas una denuncia formal en un juzgado, ¿Vale? pero no por un robo, ni por una disputa de vecinos, ¿No? por crímenes contra la humanidad, y que el fundamento de esa denuncia, la base de todo, sea que la Tierra no es una esfera. Suena a la premisa de una película de ciencia ficción casi, pero estamos hablando de un documento real. Un documento legal con sus artículos, sus acusados, sus demandas. Exacto. Precisamente. Hoy vamos a analizar a fondo un documento extraordinario. Es una denuncia presentada el 11 de noviembre de 2025 en Ibiza por un ciudadano, un tal Damián Ábalos. Y la idea es desgranarlo, ¿no? Esa es la misión, no para juzgar si es válido o no, sino para entender su arquitectura. La escala de las acusaciones, que es casi inconcebible, y la visión del mundo que propone. Es una pieza fascinante que coge una teoría conspirativa y la convierte en un caso legal armado hasta los dientes. Y aquí hay un punto de partida que es clave. No es tan simple como decir la Tierra es plana. Ah, no. No. El documento argumenta que su forma real es una superficie plana con relieves. Y lo más importante es que los continentes que conocemos son solo una pequeña parte de una superficie mucho más grande. O sea, como si nuestro mundo conocido fuera un archipiélago en un mapa enorme que no vemos. Exactamente esa es la imagen. De hecho, el propio denunciante, Ábalos, aclara que usa palabras como planeta por pura convención, pero rechaza de plano la forma esférica. Y de ahí la acusación. Y de ahí viene el núcleo. Ocultar esta verdad, según el texto, no es un simple engaño académico. Es, y cito, un ataque sistemático y generalizado contra la población global. Vale, vamos a desentrañar esto. ¿Por qué ese lenguaje, ataque sistemático y generalizado, no es casual? No, para nada. Nos lleva directas al derecho penal internacional. No es una teoría, son cargos criminales muy, muy serios. ¿De qué crímenes se acusa exactamente? Pues mira, la denuncia se apoya, y esto es muy importante, explícitamente en el Estatuto de Roma. El que fundamenta la Corte Penal Internacional. El mismo. Y a partir de ahí, enumera crímenes de lesa humanidad muy concretos. El primero es el de encarcelamiento y privación de libertad. A escala planetaria, entiendo. A escala de toda la especie. Argumenta que la humanidad al completo ha sido confinada a la fuerza en una parte limitada de la Tierra. Como en una especie de corral. Exacto. Se nos niega el derecho a la libre circulación por todo el territorio que existe de verdad. Vale. Primer cargo. Somos prisioneras. ¿Cuál es el segundo? Esclavitud. Pero aquí lo redefinen, ¿sabes? ¿Cómo? No hablan de la esclavitud con cadenas, hablan de una forma mucho más sutil, una esclavitud existencial y sistemática. ¿Y eso qué significa? La lógica es que, al privarnos del acceso a los recursos supuestamente ilimitados de esas otras tierras ocultas, se crea una escasez artificial. La escasez como herramienta de control. Ahí está. Si todo el mundo tiene que pelear por migajas, nadie mira hacia arriba para ver quién controla el granero. Esa es exactamente la idea que plantea el documento. Y esa idea nos lleva directamente al tercer crimen, el asesinato. Uf. Este es para mí uno de los saltos lógicos más audaces del texto. Espera un momento. ¿Cómo conectan la forma de la Tierra con, no sé, una guerra por petróleo en Oriente Medio? Parece un salto enorme. Lo es, pero el documento lo hila así. Sostiene que si los recursos son en realidad casi infinitos, ¿Ya? entonces las guerras que hemos librado por petróleo, por tierra, por minerales, no fueron inevitables. Sino deliberadas. Fueron una consecuencia directa del engaño de la escasez. Por lo tanto, las muertes en esas guerras no son bajas de combate. Son, en la lógica de la denuncia, asesinatos masivos orquestados. Es una reinterpretación completa de la historia del siglo XX. Toda la geopolítica de los recursos reducida a una farsa para mantener el control. La escala de la afirmación es abrumadora. Y se pone todavía más abstracto con el cuarto crimen. La tortura. ¿Tortura? Sí, específicamente tortura psíquica. La denuncia sostiene que las grandes narrativas de terror global, ¿Te refieres a...? el calentamiento global, la amenaza de meteoritos, las pandemias, según el texto, no son preocupaciones científicas legítimas, Sino... sino herramientas de miedo, armas psicológicas diseñadas para infligir sufrimiento mental masivo, ¿Para qué? para generar un estado de ansiedad y estrés crónico, y así mantener a la población sumisa y dependiente. Están enmarcando la ansiedad social como una forma de tortura deliberada. Es una acusación muy grave. ¿Y cuál es la última pieza de este puzzle? La persecución.
Y aquí el documento se vuelve autorreferencial. Claro. Alega una persecución sistemática contra el colectivo de los terraplanistas. Habla de desacreditación, de acoso, de censura, e incluso llega a sugerir eliminaciones físicas. La lista de crímenes es, desde luego, contundente. Pero, ¿quién es el acusado? Porque si hablamos de algo así, el culpable tiene que ser más grande que un solo gobierno, ¿no? Aquí es donde la escala se vuelve casi cósmica, sí. La denuncia no apunta a un individuo, apunta a lo que llama una entidad conspiradora global colectiva. ¿Una entidad colectiva? Y la lista de miembros de esa entidad es, es básicamente la totalidad de la estructura de poder mundial. A ver, desglosémosla. Primero, todas las agencias espaciales, todas. La NASA, la ESA europea, Roscosmos de Rusia, las de China, Japón, India, sin excepción. Acusadas de ser la fábrica de pruebas falsas, supongo. Las imágenes del globo y todo eso. Lógico, serían la primera línea de defensa del engaño. Claro. Exacto. Luego, las instituciones científicas y académicas. Todas las universidades con departamentos de astronomía, geofísica, academias como la Royal Society, incluso nombra a la National Geographic Society. O sea, todo el consenso científico establecido. Y el poder político. ¿También? Acusa a los jefes de Estado y a los ministerios clave de los 195 países del mundo. De todos. De todos. Pero hace especial hincapié en los firmantes del Tratado Antártico. Que lo consideran la piedra angular de todo esto. Correcto. Lo fascinante de esa lista no es solo lo larga que es que al acusar a todos, desde la ciencia a la política, el documento crea una narrativa donde no hay ninguna autoridad a la que recurrir. Claro. Convierte el problema en una lucha del pueblo contra todo el sistema. Es una táctica retórica muy potente. Y la lista sigue, no se detiene ahí. Incluye a todos los organismos supranacionales que se te ocurran. La ONU, la OTAN. La ONU, la OTAN, el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial e, irónicamente, la propia Corte Penal Internacional. Espera, ¿cómo? La Corte Penal Internacional está en la lista de acusados. Están denunciando al mismo tipo de tribunal al que apelan. La audacia. Es increíble. A continuación, todas las grandes agencias de inteligencia. La CIA, el MI6, el Mossad, el FSB ruso. El brazo ejecutor. Los que hacen el trabajo sucio. Eso es. ¿Y cuando parece que ya no queda nadie? Aún hay más. Pues aún hay más. El documento también apunta a las principales instituciones religiosas. ¿También? El Vaticano, el Patriarcado de Moscú, líderes del Islam, del judaísmo, del budismo. La acusación es que han adaptado sus cosmologías para ser cómplices y para rematar corporaciones, medios de comunicación y sistemas educativos. Es literalmente una acusación contra los cimientos de la civilización moderna. No dejan títere con cabeza. Ni uno. Pero volvamos a la lógica que une los puntos. Ya hemos visto cómo conectan la forma de la Tierra con el asesinato, cómo justifican el cargo de encarcelamiento, cuál es el mecanismo. Construyen una cadena lógica muy deliberada para cada cargo. Para el encarcelamiento, la pieza central es la Antártida. La Antártida. Afirman que no es un continente en el Polo Sur, sino un gigantesco muro de hielo que rodea nuestra parte del mundo. El borde del mundo, como en los mapas antiguos. Justo. Y que ese muro está fuertemente militarizado. ¿Para qué? Para impedir que nadie pueda cruzarlo. ¿Y la prueba de esto es? El Tratado Antártico de 1959. Lo presentan como la prueba irrefutable. Pero, ¿ese tratado es un acuerdo para la investigación científica? ¿Para la preservación? Pues la denuncia lo reinterpreta por completo. Lo presenta no como un acuerdo de preservación, sino como el marco legal que blinda esa barrera. Una tapadera para prohibir la exploración libre y mantener nuestro confinamiento. Es una reinterpretación. Muy ingeniosa, la verdad. Sin duda. Vale, entiendo la premisa del encarcelamiento, pero sigo dándole vueltas a la de la tortura psíquica. Decir que el cambio climático es un invento para asustarnos es una cosa, pero elevarlo a crimen de tortura, ¿cómo lo argumentan? El argumento es que no se trata de una sola narrativa, sino de un bombardeo constante de amenazas. La idea es que si a una población se la mantiene en un estado de miedo permanente, miedo a un colapso, a un asteroide, a una pandemia. Se genera un estrés crónico colectivo. Exacto. Y ese estrés, según el documento, provoca enfermedades, limita el pensamiento crítico y hace a la gente más dócil. Es la definición de tortura psicológica, pero aplicada a 8.000 millones de personas. Es una visión del mundo increíblemente oscura.
Toda crisis es en realidad un mecanismo de control. Así es. Y esto no es solo una declaración. Veo que la denuncia pide acciones concretas, reparaciones. ¿Qué exige Damián Ábalos exactamente? Pues las demandas son tan ambiciosas como todo lo demás. Primero, la liberación inmediata de la humanidad. Que se traduce en eliminar esas barreras, el muro de hielo. Eso es. Abrir las fronteras del mundo, literalmente. En segundo lugar, exige el juicio y procesamiento de todos los responsables. Lógico. Tercero, la revelación total e inmediata. Desclasificar todos los documentos, archivos, imágenes, todo. Suena a una demolición y reconstrucción de todo el conocimiento humano. Es que es exactamente eso. De hecho, una de las demandas es la disolución de las agencias espaciales. Claro. Y la demanda final es quizá la más radical. Establecer un programa global de reeducación para reescribir la ciencia, la historia y la geografía desde cero. Una revolución cultural a escala planetaria. Ahora, inevitablemente, tengo que preguntar por el dinero. Ah, Me imagino que el precio de un engaño así debe ser considerable. sí. Y aquí el documento se vuelve espectacularmente específico, lo cual es una estrategia retórica muy efectiva. A ver. La indemnización total exigida es de 16.800 billones de dólares. Perdona, para que quede claro, has dicho billones con B. Billones europeos, sí. Millones de millones. Una cifra que, vamos, desafía la imaginación. Pero lo interesante es que no la lanzan al aire, la desglosan. A ver, ¿esta contabilidad del sufrimiento humano? Pues mira, 8.000 billones por genocidio planetario. Otros 5.000 para un fondo de reconstrucción global para los próximos 100 años. 2.000 billones por la pérdida de potencial científico y médico. Es fascinante. No solo cuantifican el daño hecho, sino el futuro que nos han robado. El coste de oportunidad de la mentira. Exacto. Y hay más, 800 billones por la tortura psíquica masiva. Pero el detalle más memorable, el que busca conectar con cada persona, es el cálculo final. ¿Cuál? La denuncia estipula que este fondo se traduciría en una indemnización directa de 2,1 millones de dólares por cada persona viva. Es un golpe de efecto brillante. Entonces, el documento acusa a todo el sistema, lo desmantela, exige una compensación astronómica, pero no acaba ahí, ¿verdad? No, Al final parece que tiende una mano, de una forma muy particular. correcto. Y, en mi opinión, el anexo final es la parte más astuta y estratégicamente interesante de todo el documento. Se titula Llamado a la conciencia y amnistía. Intenta crear una división interna en la supuesta conspiración. Precisamente, reconoce que la inmensa mayoría del personal de estas organizaciones, científicos, soldados, maestros, fueron también víctimas del engaño. Los llama dobles víctimas. Exacto. Dobles víctimas, ¿Y qué significa eso? que fueron engañados como el resto y que además fueron utilizados como herramientas inconscientes para perpetuar la mentira. Un científico de la NASA, una maestra que enseña el sistema solar, no son cómplices, son víctimas instrumentalizadas. Y esto es clave, porque es una forma de absolver a cualquiera que lea el documento y que trabaje en uno de esos sitios. No le dice eres una villana, sino eres una víctima que puede convertirse en heroína, Es una herramienta de reclutamiento muy sofisticada, sí, camuflada como una oferta de paz. totalmente. Y les ofrece una salida, una amnistía condicionada. ¿Con qué condiciones? Pues deben presentarse voluntariamente, aportar pruebas irrefutables, confirmar la culpabilidad de sus superiores y ayudar a desclasificar la información. Es una oferta de redención, pero también una amenaza implícita. Habla ahora o afronta las consecuencias. Y lo remata con una frase muy potente, dirigida a ellos. Vuestro silencio ahora os convierte en cómplices. Vuestra acción inmediata para revelar la verdad os convertirá en héroes. Es un intento clarísimo de fracturar la conspiración desde dentro. En resumen, hemos analizado un documento que es mucho más que un simple manifiesto. Toma una idea y la eleva a una acusación formal de crímenes contra la humanidad, construyendo un caso legal con una escala sin precedentes. Lo que lo hace único no es la afirmación en sí, que tiene una larga historia, es su meticulosa estructura legalista, la lista de acusados que no deja a nadie fuera, las demandas financieras tan precisas y, sobre todo, esa brillante oferta final de amnistía. No es solo un texto conspirativo. Que refleja una desconfianza total y absoluta en todas las instituciones que sustentan nuestra civilización.
Y eso nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Más allá de si las afirmaciones son ciertas o no, que cada cual lo evalúe, ¿qué nos dice la mera existencia de un documento tan detallado, tan estructurado, sobre la profunda fractura de confianza que existe entre una parte de la población y las instituciones globales? Y quizá más importante, ¿qué tipo de mundo anhela alguien que cree que la solución no es una reforma, sino una demolición y reconstrucción total de la civilización desde sus mismos cimientos? El día 11 de noviembre de 2025 he presentado esta denuncia en los juzgados de instrucción número 3 en función de guardia en la ciudad de Ibiza. Denuncia formal por crímenes de lesa humanidad. Asunto: denuncia por crímenes de lesa humanidad, cautiverio, esclavitud, secuestro y privación ilegítima de la libertad de la raza humana. Tortura psíquica, masiva, crímenes contra el ecosistema planetario, la vida animal y el patrimonio genético, pérdida del potencial científico y médico, histórico, filosófico y geopolítico de la humanidad, perpetrados por una conspiración global. Fecha 11 de noviembre de 2025. Preámbulo y naturaleza de la denuncia. Aclaración lingüística. A lo largo de este documento, y con el único fin de garantizar la comprensión universal de los conceptos, se utilizarán términos como planeta o planetario. Sin embargo, el uso de esta terminología no implica ni reconoce la morfología esférica de la Tierra, sino que alude a la gran superficie en la totalidad de su extensión, conocida y por descubrir, cuya verdadera forma se establece en los fundamentos fácticos de esta denuncia. Yo, Damián Ábalos, ciudadano del mundo, en pleno uso de mis facultades y en ejercicio de mi derecho inalienable a la verdad y la libertad, comparezco ante este augusto tribunal para presentar una denuncia formal y exhaustiva que acusa a las entidades y sus agentes de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Esta acusación se fundamenta en el descubrimiento de la verdadera morfología plana de la Tierra, con relieves y una cuenca oceánica, en la nivelación de la existencia de vastos continentes y territorios que han sido deliberadamente ocultos a la raza humana. Este acto no es un simple fraude, es un ataque sistemático y generalizado contra la población. Nur para todos. Arriba la verdad, basta de fantasías. Despierta a la gente, Nur para todos, tu luz siempre presente. Ya nada nos frena, la verdad sagrada regresa, resuena. Vibremos unidos, Nur para todo, despierta tus sentidos. Que escuche la gente, la verdad se eleva, el gran espíritu regresa. Ellos saben bien que la tierra es plana, fabrican titulares para mantener la farsa, pero la conciencia ya no se confunde, la cosmología sagrada se expande. Estrellas arriba, la cúpula nos ilumina, son faros ancestrales que nos guían en la vida. El éter resuena, misterio inmortal, sagrado legado del saber ancestral. Inventan el espacio para que olvides quién eres, te quitan la esencia pero el espíritu nunca muere. El éter se siente, vibra en cada rincón, somos poderosos, despierta nuestra misión. La verdad sagrada regresa, resuena. Vibremos unidos, Nur para todo, despierta tus sentidos. Que escuche la gente, la verdad regresa, el gran espíritu se eleva. Nur para todos. Nur para todos. Nur para todos. Nur para todos. Montajes preparados, fraude colosal mantiene al mundo engañado. El agua no se curva, vivimos en un plano. Somos seres electromagnetizados, como es arriba es abajo. Desde lo micro hasta lo macro, somos los gigantes que nunca nos contaron. Energía infinita que siempre nos negaron. Ciencia verdadera con espíritu y corazón. Cuando abres los ojos, sientes tu misión. Rompe las cadenas, Nur para todos, se siente en las venas. Que suene en el mundo.
conciencia brilla, la cosmología sagrada siempre nos acompaña.